Buenos días, ¿cómo están? Good morning. Siempre es una bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? It's always a blessing to be in the house of the Lord. Quiero pedirte un favor. Yo sé que ya estuvieron un rato de pie. I want to ask you to stand at this time. And we're going to greet 5 people around you. Vamos a saludar de lejos a 5 personas o a la gente que está a tu alrededor. Solamente es una manera de poder decir, estamos contentos de estar en la casa del Señor. It's a way to say, we are happy. We are joyful to be that we are in the house of the Lord. Amén. Pueden tomar asiento. Y antes de comenzar quisiera que vamos a tener un momento de oración. We're going to spend a couple of minutes praying. Sabemos que hay familias de nuestras iglesias, familias, personas que están enfermos en este momento. So we're going to pray for those who are sick from our church. So please, I want to ask you to close your eyes at this time. Quiero pedirles que cierren sus ojos y vamos a orar en este momento. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana, Señor, por la bendición que tú nos das de estar en tu casa. Y Dios, venimos con un corazón deseoso de escuchar tu palabra. And Father, we thank you this morning that we are here today, that we have the freedom to come in person to worship you. And Father, we just want to say that we are ready to hear, to listen to your word, Father. Pero Padre, antes de escuchar tu palabra, queremos ocupar este momento para orar por aquellas personas que están enfermas en este momento. Sabemos que todavía estamos en medio de una pandemia. We know, Father, that we're still in the midst of this pandemic that is affecting many people. But we want to pray specifically for those who are sick. Father, that you will bring total healing to their body and to their minds. Padre, que tú puedas traer sanidad completa a sus cuerpos y también a sus mentes. Because we know there's a mental battle also going on. Porque también sabemos que hay una batalla mental que se está llevando a cabo en este momento, Padre. Y queremos orar y rogarte por sanidad en este momento. We want to pray specifically for healing, Father. For it's in your name that we pray and we give you thanks. Porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Quiero preguntarles, ¿cuántos trajeron sus Biblias? I want to ask, how many brought your Bibles? I want to see your Bibles. Quiero ver sus Biblias. Ok. Solamente por eso les voy a dar permiso. Si trajeron sus Biblias de manera electrónica, háganlo así. Sí. If you brought your Bible or you have it, on your phones, that counts. That's fine. También quiero dar la bienvenida a aquellos que nos están viendo por medio de Facebook Live. Quiero pedirles en este momento que nos hagan saber de dónde nos están viendo. Pongan ahí si es en otro país o en alguna otra parte de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Thank you so much for those who are joining us through Facebook Live. Please let us know that you're joining us today. Where are you watching from? Y también antes de continuar, quiero de una manera especial mandarle un fuerte saludo a mi papá, que el día de hoy es su cumpleaños. Today I want to say a happy birthday to my dad. Today is his 75th birthday. Hoy cumple 75 años. Tengo que decirlo, es un gozo, ¿verdad? Vamos a dar un fuerte aplauso. Y yo creo que sin duda ha sido un gran ejemplo para mi vida. Y quiero decirte, papá, que te amo. I don't want to cry here. I just want to say I love you, Dad. Así es que te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta la ciudad y bello Puerto Tampico, que nos está viendo en este momento. Así es que, amén, amén. Así es que nuevamente feliz cumpleaños, papá. Dios te bendiga. Y a los que estamos aquí, bueno, quiero pedirles que saquen sus Biblias. I want to ask you to grab your Bibles. Y después de una pausa durante los días festivos, vamos a continuar con esta serie de mensajes que comenzamos el año pasado que se llama Viviendo por Fe. After a brief pause, we're going to continue with this sermon series that we started last year that we called Living by Faith. And so we are studying the book of James. Y como yo les he dicho desde el año pasado, durante esta serie mi objetivo es poder compartir con ustedes principios prácticos y bíblicos que nos van a ayudar a navegar durante esta crisis o pandemia que estamos enfrentando, que no podemos olvidar que todavía estamos en medio de esto. And like I mentioned before, during this series, my goal is to share with you some practical and some biblical principles that's going to help you navigate this crisis or this that is taking place, that is happening around us and around the world. Y por eso el título del mensaje del día de hoy
es una fe que muestra respeto a todas las personas. And the title of today's message is A Faith That Shows Respect to Everyone. Y yo creo que hasta el día de hoy ya te has dado cuenta que cuando la gente está bajo estrés durante mucho tiempo, esto tiene la tendencia a sacar lo peor de nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? I think by now we have seen that, we have noticed that when people are under constant stress for a long time, it tends to bring out the worst of us. So we have seen that on the news. Eso lo hemos visto en las noticias, y yo creo que a medida que ha avanzado esta pandemia, no siempre estamos en nuestro mejor momento. And as this pandemic goes on, we know that we are not always at our best. We become more irritable. Nos volvemos más irritables, más enojones. Reaccionamos más, so we become more angry. And I think we become more impatient, and we become more self-centered for some reason. Nos volvemos más impacientes y también cada vez menos tolerantes, y tenemos la tendencia a querer protegernos a nosotros mismos. Yo creo que también, además, cuando las personas están en una crisis, a menudo van a tratar de buscar chivos expiatorios o personas a quienes puedan culpar. And sad but true, when people are in a crisis, they often look for scapegoats. They're just trying to find people to blame, and they become more wary, they become more fearful of people. Se tornan más cautelosos, más temerosos de la gente, también no como ellos serían realmente. No sé si tú lo sabes, pero cuando estás bajo estrés, tus prejuicios naturales tienden a aumentar. I don't know if you've noticed this, but when you are under tension, we tend to be less tolerant to differences. When we are under stress, our natural biases tend to rise. I want you to think about that, because I know this is going to be a very uncomfortable message. Y quiero que pongas atención, porque este va a ser un mensaje muy incómodo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia llama a este prejuicio egocéntrico o incluso pecaminoso el pecado de la parcialidad. And the Bible calls this self-centered and even sinful bias the sin of partiality. The sin of partiality. Y yo creo que simplemente de lo que estoy hablando es que durante esta pandemia, esto lo llamamos el prejuicio o discriminación, incluso intolerancia. And now we can just call this prejudice or discrimination, even bigotry. But it's not surprising that during this crisis, this is somehow showing the worst of us. Y no es de sorprendernos que durante esta pandemia eso está sacando lo peor de nosotros. Vemos racismo, vemos intolerancia por todos lados. We have witnessed racism throughout history, but now more than ever before, we see intolerance all over the place, all over the world. And I believe none of us want to live in that kind of culture. Y si somos honestos, yo creo que nadie quiere vivir en ese tipo de cultura. Ahora aquí la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta como creyentes? And the question is, what should be our response as believers? Y yo creo que como creyentes deberíamos estar indignados por la injusticia. Deberíamos estar enojados por el racismo. And as believers, we should be incensed at the injustice. And we should be angry at racism. We should be angry. And la verdad de las cosas es que muchas veces nos sentimos temor por la seguridad de nuestros hermanos y hermanas en Cristo de todos diferentes colores en todas partes del mundo, y esto no es la excepción en la iglesia. And we are fearful for those brothers and sisters of different colors around the world, especially in the church. Por eso el día de hoy quiero ocupar unos minutos para hablar, para analizar algunos principios para poder vivir esta pandemia, pero quiero que consideremos, como ya lo mencioné, una fe que muestra respeto a otras personas. That's why today I want to spend just a few minutes talking about a faith
that shows respect to everyone. And you know, there is a sin that maybe you don't hear people talk about very much today, but it's everywhere. Y el día de hoy, yo no sé si tú sabías, pero hay un pecado que quizá no nos gusta aceptarlo o no nos gusta hablar acerca de esto, pero está por todas partes. Y es muy común, y esto es lo que la Biblia llama el pecado de la parcialidad. And that's what the Bible calls the sin of partiality. So what is that? Let me explain. The sin of partiality is somehow showing favoritism and bias towards some people, and then just to show and showing prejudice and bias again against other people. En esencia, el pecado de la parcialidad, y quiero que escuches esto, puedes escribir en tus notas. El pecado de la parcialidad es mostrar favoritismo y prejuicio hacia algunas personas y mostrar prejuicio y parcialidad contra otras personas. Now, I know what you're thinking right now. Some of you might be thinking, well, Pastor, I am not prejudiced. Pastor, what are you talking about? I'm certainly not racist. Me? Come on, Pastor, give me a break. Sé que quizá algunos de ustedes están pensando, Pastor, pero yo no soy prejuicioso, yo no tengo prejuicios y mucho menos soy racista. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es que de alguna manera todos, quiero que me voltees a ver, todos hemos luchado con esto. The truth is that all of us here have struggled with this. And you will be impressed by what the Bible teaches. And we want to see that. And my goal is not to make you feel guilty. Mi objetivo no es hacerte sentir culpable, sino que podamos entender cuál es nuestra tarea como creyentes. And my goal today is to help you understand what is our job as believers to overcome prejudice in the world and in the church. Y mi objetivo el día de hoy es ayudarles a poder entender cómo podemos como creyentes derribar el racismo, el prejuicio alrededor del mundo y dentro de la iglesia. Pero quiero pedirte que consideres algunas formas más sutiles en las que podríamos mostrar parcialidad. And I want to ask you just to consider some more subtle ways that you might show partiality. Quizá no racialmente, pero déjame preguntarte algo. Maybe not racially, but I want to ask you a question. ¿Eres rápido para juzgar a las personas que tienen peinados diferentes al tuyo? Are you quick to judge people who with hairstyles different than yours? Or maybe towards those who don't have hair? O quizás aquellos que no tienen cabello, con todo respeto. And what about people who have piercings in different parts of their bodies? ¿Y qué piensas acerca de aquellos que tienen, no sé ni cómo se diga, piercings, aretes, en diferentes partes de su cuerpo? ¿Cuál es tu primera reacción? What is your first reaction when you see someone who is different than you? Oh, something must be wrong with that person, right? Algo debe estar mal con esa persona, ¿verdad? Inmediatamente hacemos un juicio. Okay, this is going to get uncomfortable, but what about those who are a little overweight? Or maybe those who are a little too skinny for me. Okay, de aquellos que están muy gorditos, con todo respeto, todos, cuando digo esto, todos con respeto, ¿verdad? O quizá aquellos que están muy flaquitos. So the point is that we're never happy with people around us, right? We are never happy. Nunca estamos contentos con la manera de que cómo se ven las otras personas a nuestro alrededor. Simplemente tienes un pequeño prejuicio hacia ellos o en contra de ellos, simplemente si se visten de una manera diferente a ti. And we have this little bias toward these people or just against them because they are different. I have another question. What about people who have a different religion than you do? ¿Qué piensas acerca de aquellas personas que tienen otra religión diferente a la tuya? Well, I'm a Baptist, I'm a hardcore Baptist, and I don't like those who are not like me. Digo, nunca dices eso, ¿verdad? Pero ¿qué aquellos que dicen yo soy bautista de hueso colorado? No sé ni qué significa eso. Pero dicen yo soy bautista de hueso colorado y no me gustan los de otra religión. Y yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer. What about immigrants? ¿Qué me dices acerca de los inmigrantes?
Muchas veces, y a mí me sorprende ver a gente que como yo, venimos de diferentes partes de Latinoamérica, y ya que nos hacemos americanos, lo que sea, ya no tenemos tolerancia a los demás. So it seems like once we cross the river or you flew, now we don't have tolerance. We don't like those who are coming from different parts of the world. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que cambió dentro de nosotros? What has changed inside of us? There are all these subtle biases in our life. Y la verdad es que hay todo este tipo de sutiles o de prejuicios sutiles en nuestra vida. I know this is going to get more uncomfortable. What about the people who have more money or less money than you? ¿Qué piensas tú acerca de aquellos que tienen más dinero o menos dinero que tú? Or those who have a nicer car than you do? O aquellos que tienen un mejor carro que tú. No los puedes tolerar. You cannot tolerate people who are driving a better car than you. And that's why I need to buy a new car. Y por eso tengo que comprar un carro nuevo porque no me puedo quedar atrás. Ese, hermanos, es el pecado de la parcialidad. Are you following me? That is the sin of partiality. And and the point I'm trying to make, this is a big deal for God. Y la razón por la que estoy hablando el día de hoy es porque esto es un gran problema para Dios, y debido a que es un gran problema para Él, debido a que a Él no le gusta esto, también debería ser para nosotros. And it's because this is a big deal to God, it should be a big deal for us. That's why we need to be talking about that in the church. Por eso tenemos que hablar acerca de esto en la iglesia. Quiero que escuches lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. In the Old Testament, the Bible says in Deuteronomy chapter 10, verse 17, it says, "For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts, no bribes." ¿Sabías tú que eso estaba en la Biblia? Dice la palabra del Señor, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. You may ask, what does that mean? Let me tell you what that means. That means that God is never unfair. ¿Sabes lo que significa esto? Que nuestro Dios nunca es injusto. Él nunca tiene prejuicios. Porque Dios es así, Él es perfecto. He is never unjust. He is never prejudiced, because God is that way. He's a perfect God. Ahora, más adelante, también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice la Biblia: por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen. Escucha. Porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. 2 Chronicles 19:7 says, "Now let the fear of the Lord be on you. Judge," the Bible says, "judge carefully, for with the Lord our God there's no injustice or partiality or bribery." So in other words, this passage says that God does not tolerate intolerance or injustice. En esencia, este pasaje nos dice que Dios no tolera la injusticia o la parcialidad, y por lo tanto nosotros tampoco deberíamos tolerarlo. Let me tell you why we shouldn't. Because all three in this passage, all three are unfair, all three are dishonest, and all three are unloving. Déjame decirte por qué no deberíamos hacerlo, como acabamos de leer. Porque estas tres son deshonestas. Estas tres no son amorosas y son injustas. Son lo opuesto a la integridad, a la humildad y a la generosidad. They are the opposite of integrity and humility and generosity. Ahora, si ustedes recuerdan, el año pasado comenzamos a estudiar este libro de Santiago durante varias semanas, aprendiendo principios para vivir durante esta pandemia. So if you remember last year,
we studied for several weeks this book, and we talk about some principles to live through this pandemic. Ahora llegamos al capítulo 2 de Santiago y vamos a pasar varias semanas, como ya pasamos, varias semanas en el capítulo 1. Now we come to James chapter 2, and we spend several weeks in chapter 1. Y en el capítulo 2 de Santiago, vemos cómo él se enfrenta al egoísmo y al prejuicio que surge por causa de la parcialidad, y por lo tanto él aborda estos problemas de intolerancia y parcialidad dentro del cuerpo de Cristo. And we see that James in chapter 2, he confronts the selfishness and the prejudice that arise out of partiality in the church. Y voy a leer, es un pasaje un poquito extenso, pero voy a leerlo. Estamos en Santiago capítulo 2. So we are in James chapter 2. And this is what the Bible says. I'm going to read verses 1 through 9. Voy a leer versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Here is what it says: my brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, we must not show favoritism. En otras palabras, él está diciendo, nunca muestres parcialidad. Esto es prejuicio. El favoritismo hace algunos prejuicios hacia otros. In other words, he's saying, never show partiality. That's a prejudice. And then he keeps on saying, suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and then a poor man in filthy and old clothes also comes in. Dice, supongamos que en el lugar donde ustedes se reúnen, está hablando de la iglesia, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante. Y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante, le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. Y luego él pregunta, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? He says, if you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to the poor man, you stand here or sit on the floor by my feet, and then he asks, have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Y luego él dice, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? He says, listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised those who love him? Y finalmente, él continúa diciendo, pero ustedes han menospreciado al pobre. Está hablando la iglesia. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? And then he says, he's speaking to the church, but you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of him to whom you belong? Y él pregunta, ¿no son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. And then he says, if you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. Wow. Yo creo que es bastante claro, es muy claro. Aquí nos está dando ejemplo del prejuicio económico. Él está hablando acerca de favorecer al que tiene dinero y también de no favorecer al que no tiene dinero. We see that the thing is pretty clear. It gives a clear example of
economic prejudice. It's very clear in this passage. In other words, favoring the guy who has money and not favoring the person who has no money. Now, I'm going to ask the question, why does God hate prejudice? Y la pregunta que quiero hacer en esta mañana es, ¿por qué es que Dios odia tanto el prejuicio? Te voy a dar 4 razones bien rápido. I'm going to give you 4 reasons very quick. Number 1, if you're taking notes, the Bible says that God hates prejudice because prejudice, number 1, questions God's creation. En primer lugar, la Biblia dice que Dios odia el prejuicio. ¿Por qué? Porque el prejuicio cuestiona la creación de Dios. ¿Sabías tú que fue la idea de Dios que todos fuéramos diferentes? Did you know that it was God's idea for all of us to be different? Can you imagine everyone looking the same as you? ¿Te puedes imaginar que todos se vieran como tú? Just look around you for a moment. Mira alrededor de ti por un momento. Fue idea de nuestro Dios maravilloso el crear las diferentes razas. Tu raza, de cualquiera que seas, fue idea de Dios. Your race was God's idea. Amen to that. So he thought of gender, male and female, and this was his idea. He thought of making us all different shapes and sizes. Fue idea de Dios el crear 2 diferentes géneros, varón y hembra. Y también fue idea de Él crearnos en diferentes tamaños, de diferentes tamaños y formas. How boring would the world be if everyone looked the same as you, right? Qué aburrido sería el mundo si todos fuéramos iguales. We're much more interesting when we are around people who are different than us. La verdad es que es mucho más interesante el estar alrededor de personas que son diferentes a nosotros. Mira, una persona con prejuicios, un racista o un fanático especialmente está diciendo, Dios, tú cometiste un error al crear diferentes tipos de personas. Dios, cometiste un gran error al crear todas estas variedades. Tú simplemente deberías haber creado todos como yo. Let me tell you how the way it works. It's like when you have prejudice, in other words, you say, God, you make a big mistake creating all different kinds of people. You made a mistake just creating all these varieties. I think you should have just made everyone like me. Yo creo que esa es una expresión descarada de orgullo y arrogancia y vanidad y también de narcisismo. In other words, it is a blatant expression of pride and arrogance. It basically says, God, when I reject what you created, I am saying, God, I know better than you. And I wouldn't have created all these people. I would have made them all like me. Estás diciendo básicamente, Dios, cuando yo rechazo lo que tú creaste, estoy diciendo, Dios, yo sé más que tú. Y yo hubiera creado a todas estas personas y las habría hecho a todas como yo. Ahora quiero que veas lo que dice la palabra de Dios. I want you to see what the Bible says in Acts chapter 17, verse 26. Hechos 17:26 dice, de un solo hombre, ese es Adán, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. And he says, from one man, that's talking about Adam, he made all the nations that they shouldn't inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Así que como podemos ver, Dios hizo que los italianos fueran italianos y que los del Medio Oriente fueran del Medio Oriente. ¿No? So, I know this is redundant, but he made Italians to be Italians, and he to be also Middle Easterns to be from the Middle East. Y él también creó los asiáticos para que fueran asiáticos y los africanos para que fueran africanos. He created Asian to be Asian and African to be African. The fact, and this is the point I'm trying to make, God loves
diversity. El punto es que Dios ama la diversidad. Dios podría haberlos hecho a todos por igual, pero no lo hizo. He could have made everyone the same, but he didn't. And anytime, listen, anytime you think less of anybody else, anytime you think less of God's creation, including people, you are forgetting who made you. Cada vez que se te olvida o ves, haces menos a otras personas, se te ha olvidado a ti quién fue el que te creó. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue de los demás? Dice Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Paul says in 1 Corinthians 4:7, for who makes you different from anyone else? What do you do? What do you have that you didn't receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not? Y Pablo está diciendo, en última instancia, todos somos parte de la raza humana. Y aquí no hay ningún problema racial, solamente hay una raza y la raza humana. So you see, ultimately, we are all part of the human race. So in essence, there's only one racial issue. There's only one race, and that's the human race. Y esa es la que importa. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Por lo tanto, el prejuicio es un rechazo a la creación de Dios. For that reason, prejudice is a rejection to God's creation. Number 2, God hates prejudice because prejudice is a sign of ignorance. En segundo lugar, también Dios odia el prejuicio. ¿Por qué? Porque el prejuicio es una señal de ignorancia. Ouch. Cada vez que tú muestras prejuicio, estás siendo ignorante. ¿Sabías tú eso? Every time you show prejudice against anybody else, you are just showing your ignorance. Plain and simple. You don't understand God's plan and purpose. Simplemente no entiendes el plan y el propósito de Dios. Ahora escucha lo que dijo Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 11. 1 John chapter 2, verse 11. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. The Bible says, but anyone who hates a brother or sister is in the darkness and walks around in the darkness. They do not know where they're going because the darkness has blinded them. Anytime you show favoritism or any shame, you show prejudice. Cada vez que muestras favoritismo o alguna vergüenza, en realidad lo que está brotando es prejuicio. Estás caminando, como acaba de leer, en la oscuridad. This passage says every time you act that way, you are living in darkness. Did you know that? On the other hand, the wiser you become, the Bible says, the more unprejudiced you are going to be. Pero por otro lado, mientras más sabio eres, la Biblia enseña que más imparcial o sin prejuicios vas a ser. Ahora, si vamos al capítulo 3 de Santiago, y we go to chapter 3, verse 17 of the book of James, this is what he says. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Y dice la palabra, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Listen, don't call yourself wise if you think people are less or more than you. No digas que eres sabio si tú piensas que las personas son más o si son menos que tú. Delante de los ojos de Dios, escúchame, todos somos iguales. Before God's eyes, we are all the same. Whether we like it or not, we are all the same. To live free from prejudice, it's a mark of wisdom. El poder vivir libre de prejuicios es una manera de vivir, es una señal
de sabiduría. Piensa en esto, el conocimiento, tú vas a mostrar conocimiento en las pruebas, pero la sabiduría aparece en las relaciones. Think about this. Knowledge shows up on tests, but wisdom shows up in relationships. So, and when you have a relationship, when you treat others less than they deserve, you are not being wise. Y cada vez que en alguna relación no tratas a las personas o las tratas menos que a ti mismo, no estás siendo sabio. Number 3, God hates prejudice because prejudice, listen, disobeys the great commandment. En tercer lugar, Dios odia el prejuicio porque el prejuicio desobedece el gran mandamiento. No solamente estás mostrando ignorancia, no solamente estás rechazando la creación de Dios, también estás desobedeciendo el gran mandamiento. You're not only showing your ignorance, you're not only rejecting God's creation, but you're also disobeying God's great commandment. So what is that great commandment? We see that in Galatians chapter 5, verses 14 and 15. ¿Cuál es ese gran mandamiento? Lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 14 y 15. And the Bible says, for the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. If you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. He's talking to the church. Y aquí dice Pablo a los Gálatas, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si siguen mordiéndose y devorándose, está hablando a la iglesia. Tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Tristemente, hermanos, vivimos tiempos en los que nuestra nación está más dividida que nunca. Sadly, we're living, these are difficult times where our nation is more divided than ever before. In fact, this pandemic has shown the worst of all of us. En realidad, esta pandemia ha mostrado lo peor de todos nosotros. No sé si recuerdas que cuando los fariseos se acercaron a Jesús y le hicieron la pregunta y dijeron, está bien, tú dices, ama a tu prójimo como a ti mismo, el mandamiento es importante después de amar a Dios con todo el corazón, pero Jesús, ¿quién es mi vecino? When the Pharisees came to Jesus, and he said, yeah, that's cool, you know, we like that, we understand that we are to love our neighbor, you know, but we need to love God first, but who is my neighbor anyway? ¿Quién es mi vecino? Y hacían esta pregunta porque no entendían de lo que él estaba hablando. They were asking this question because they did not understand what he was talking about. So the question is, what does that mean? Does that just mean literally my neighbor? Or does that mean everyone who exists? ¿Significará eso literalmente mi vecino? ¿El que vive en mi vecindario, mi barrio? ¿O se estará refiriendo a todas las personas? Y ahí después de eso es cuando Jesús cuenta la historia del buen samaritano. Si tú lo recuerdas, trata acerca de la reconciliación racial. And then Jesus, he moved on he told the story of the Good Samaritan. In essence, he talked about racial reconciliation. Pero es interesante que el héroe de esta historia fue el buen samaritano, que era una minoría odiada por todos, particularmente por los judíos. And it's interesting that the hero in this story is the Good Samaritan, who was part of this hated minority. The Jews hated the Samaritans, and the Samaritans hated the Jews. Vemos que los judíos odiaban a los samaritanos, y los samaritanos odiaban a los judíos. And then Jesus tells the story, and he says, okay, if you want to love your neighbor as yourself, this is what you have to do. You treat everyone with respect, and you treat everyone with love. Y Jesús en resumen dijo, esto es lo que significa, eso es lo que debes hacer.
La manera de amar a tu prójimo como a ti mismo, debes mostrar respeto a todos y debes tratar a todos con amor. Pregunta, ¿no crees tú que las cosas serían diferentes en nuestras iglesias si todos actuáramos de esta manera? Don't you think that the things should be different or would be different in our local churches if we would obey what Jesus said? Y todos se quedan callados. Todo sería diferente, ¿verdad que sí? Todos nos perdonaríamos unos a otros. We would be forgiving one another. We wouldn't take offense when somebody would say anything rude. No nos ofenderíamos cuando alguien dijera algo quizá que podría ser grosero para algunos. Pero quiero que veamos la razón número 4 por la cual Dios odia el prejuicio. Number 4. God hates prejudice because prejudice is a very serious sin. Dios detesta el prejuicio porque es un pecado muy serio. Este no es un pecado al que simplemente Dios lo ve con ligereza. La Biblia dice que molesta a Dios, lo hace enojarse. Dice, Dios no tolerará la injusticia, los prejuicios y la corrupción. And the Bible says that God will not tolerate injustice and prejudice and corruption. In fact, James 2:9 says, but if you show favoritism, he says, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. Y por eso Santiago dice en el capítulo 2, versículo 9, pero si muestran algún favoritismo, que es lo mismo de prejuicio, él dice, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Ahora, yo creo que esto es bastante claro, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? He llegado a la conclusión de que el prejuicio, en particular el prejuicio racial, puede ser el pecado más común en el mundo. Now, I think this is pretty clear, but you know what? I've come to the conclusion that prejudice, particularly racial prejudice, is the world's more prevalent sin. And this is because no matter where you go around the world, in the world, someone doesn't like somebody else. ¿Sabes por qué? Porque no importa a dónde vayas a cualquier parte del mundo, siempre va a haber alguien que no le gusta a alguien más. And some people are as honest as they can be. They say, I simply don't like you. Why? That's because I don't like you. Simplemente no me caes bien, no me gustas. ¿Por qué? No sé, porque eres diferente. Northern people don't like southern people. A la gente del norte no le gusta a la gente del sur. And this tribe doesn't like this other tribe. Y a esta tribu no le gusta a esta otra tribu. Y a este grupo de piel oscura no le gusta este grupo de piel clara. And this group of dark skin people, they don't like this other group with light skin. And you will find this around the world. Eso no es algo nuevo que te estoy diciendo. Y desafortunadamente todo el mundo tiene un chivo expiatorio. Todo el mundo tiene un prejuicio. And sadly, everyone has a scapegoat. Everyone has prejudice. Pero quiero que veas lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 10. Romans 14:10. Paul says, you then, why do you judge your brother and sister? Or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God's judgment seat. Y Pablo está reprendiendo a la iglesia de los romanos y dice, tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Ser diferente solamente significa que es diferente. Just being different, that's what it means. It's just being different. You naturally feel most comfortable with people who are like you. Naturalmente tú te vas a sentir más cómodo con gente que se parece a ti. Esa es la naturaleza. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo le hacemos como iglesia para erradicar el prejuicio de nuestras vidas? How do we root out prejudice from our lives?
¿Cómo le hacemos para quitar el prejuicio, el racismo, las injusticias? How do we root out prejudice and bias and intolerance? This is just one step. It's a simple key, and I conclude. El primer paso es este: debes aprender a ver a las personas como Dios las ve. It's a simple step, simple action step. First step, you must learn to see people as God does. You must learn to see people the way He does. Tienes que ver a las personas, aprender a ver a las personas como Dios las ve. ¿Cómo le haces para ver a las personas de esta manera? How do you get to do that? The Bible says in 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Y por eso dice la Biblia, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. También Jesús dijo en Juan capítulo 7:24. Also Jesus said in John 7:24, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Jesus said, stop judging by mere appearances, but instead judge correctly. Did you know the studies have shown that people tend to make judgments about you when they see you the first 30 seconds? That's bad. ¿Sabías tú que los estudios han demostrado que las personas tienden a emitir un juicio acerca de ti cuando te ven por primera vez, durante los primeros 30 segundos? It only takes 30 seconds for you to pass a judgment on somebody else. Solamente 30 segundos. Y esto me hace recordar el libro de Jonás. ¿Lo recuerdas a Jonás? Como él tenía gran prejuicio contra la gente de Nínive. And this reminds me of the story of Jonah. How he had so much prejudice against the people of Nineveh. Pero Dios lo mandó a proclamar las buenas nuevas a esta nación. But God sent Jonah to proclaim the good news to this nation. Y quiero terminar con un pasaje, porque también la Biblia nos habla acerca de Pedro, cómo él luchaba con ese prejuicio con el que tanto batallamos como creyentes. And the Bible talks about Peter, how he had so much prejudice against anyone who was not a Jew. Y era un prejuicio terrible acerca de aquellos que no eran judíos. Y Dios tuvo que hablarle en un sueño y tuvo que mostrarle lo siguiente. And God had to speak to him through a dream. And this is what the Bible says. Then Peter said to Cornelius' household, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or to visit a Gentile. But he says, but God, that's a powerful statement, but God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. Y dice la palabra, entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios, es una declaración poderosa, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Wow, esto fue hace más de 2000 años. Wow, this took place more than 2,000 years ago. But God has shown me that I should not call anyone impure or clean. Pero Dios me mostró que yo no debo llamar a nadie impuro. Y termino con esto, versículos 34-35, verses 34 and 35. And I conclude. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts
from every nation the one who fears him and does what is right. Y dice la palabra, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Yo quiero terminar haciendo una invitación. We're going to sing a song, and then after that I'm going to lead you in the response time. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que es un tema que se tiene que hablar en la iglesia. Because this is something that we need to talk about in the church. This is an attitude problem. Porque es un problema de actitud del que tenemos que arrepentirnos. Y quiero invitarte que mientras estamos cantando, te pongas a cuentas con Dios. So as we sing, I want to ask you to bow your head, close your eyes, and pray to God. Hi everybody, thank you for joining us today on our live feed. Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy en nuestra transmisión en vivo. If you have made a decision, need a prayer, or want to connect with us, please comment down below, or you can send us an email to connect@gethsemane.org. Si han hecho una decisión, necesitan oración o quieren conectarse con nosotros, comenten abajo, o si también quieren, nos pueden mandar un correo electrónico a connect@gethsemane.org. Nos vemos a la próxima. We'll see you next time.